¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal y el día de hoy vamos a comentar esta reciente noticia que ha dado a conocer, en este caso el jugador Eden Hazard, como es su retiro tan temprano a la edad de 31 años, algo que sin ningún tipo de dudas ha conmovido a la mayoría de lo que hemos seguido la carrera de este jugador. Sin lugar a dudas, uno de los mejores talentos que ha habido en el fútbol mundial, por lo menos en esta última década, que había sido despedido del Real Madrid tras que le hayan rescindido el contrato, tras varias lesiones y varios altercados que, bueno, ya vamos a comentar también de paso en este video. El fichaje más caro en la historia del Real Madrid, creo que podemos decir que es el peor fichaje también en la historia del Real Madrid. No encontró club en este último mercado de verano y parece que tras esos rumores, desde que parecía que finalmente iba a ir al Crystal Palace o se hablaba del fútbol de Arabia Saudita o de Estados Unidos, finalmente el mismo jugador decidió poner punto y final a su carrera como jugador profesional. Un jugador que siempre tendremos la duda de lo que pudo ser y no fue, porque creo que aún para la edad que tiene le quedaba muchísimo para dar en el fútbol si es que él no hubiera sido su propio enemigo en su estadía, sobre todo en el Real Madrid, que ya vamos a entrar a hablar de eso en profundidad más tarde. Yo creo que es uno de los grandes talentos que ha salido en la última década del fútbol mundial. Un jugador que demostró ser muy regular la mayoría de las temporadas que estuvo en la élite y en el prime de su físico, sobre todo en esos comienzos en el Lille, pero más allá destacando y para mí consagrándose como leyenda de ese club en el Chelsea, disputando más de 300 partidos. Y sobre todo para mí la actuación más increíble que haya visto de Hazard es en el Mundial de Rusia 2018, cuando bueno, se quedó a las puertas de esa final que podría haber sido una Copa del Mundo para esa generación dorada de Bélgica. Hazard para mí era un jugador que era un híbrido entre lo que venía siendo un mediapunta clásico y lo que venía siendo un extremo de uno contra uno. La verdad que era un jugador muy completo. Para mí el jugador que más se asemejaba a un estilo de juego parecido al de Messi, un jugador que prácticamente te abarca cualquier posición en el ataque, y si querés volcar el juego sobre un jugador y que sea determinante, para mí Hazard era de los más indicados, o un fichaje hipotético que habría hecho para el Barça. Un jugador que tenía un talento exquisito y una calidad técnica tremenda con el balón pegado en los pies. Tenía una capacidad de desborde que era impresionante, una velocidad que era diferencial, tenía pase entre líneas, tenía gol, tenía asistencia, manejaba pelota parada también. Tenía de todo, la verdad que tenía de todo para triunfar. En ese momento tengo que ser sincero conmigo mismo, porque era lo que pensaba en esa época, que tanto se rumoreaba, ¿no? Ese posible regreso de París de Neymar, que estaba en París, de regreso al Barça, o que iban a fichar a Coutinho, que iban a desembolsar 160, mi cabeza siempre pensaba por qué no iban por este tipo y lo juntaban con Messi. A lo mejor salía como le terminó saliendo al Real Madrid, pero pienso que Hazard es de esos jugadores que en un sistema como en el del Barça, entrenando al máximo nivel con un equipo que le respalde en su juego, con él todavía centrado en el fútbol, si esperaba, por ejemplo, fichando en el Barça unos 3 añitos más y dando un buen rendimiento, creo que hubiera estado capacitado tranquilamente para hacer ese relevo de Messi. Bueno, ahora no lo vamos a saber nunca más. Pero lo que ha pasado con Hazard en el Real Madrid, pues como barcelonista le agradezco cada centavo, cada millón, esa estafa millonaria que le hizo al Real Madrid, porque pagaron unos 160 millones en el traspaso del jugador, más el dinero del salario, de la ficha, porque estuvo aproximadamente unos 4 años y luego le terminaron rescindiendo el contrato. Pues creo que ni en nuestros mejores sueños los barcelonistas pensábamos que iba a salir así el fichaje de Hazard. Y aparte, el jugador llegó al Real Madrid con una dinámica muy positiva. Venía de ser estrella, figura y de ganar la Europa League con el Chelsea, y venía de una actuación estelar en el Mundial de Rusia, siendo como mínimo top 3 de los jugadores que mejor desempeño tuvieron en ese Mundial. En una parte, si te pones a pensar, sí, incluso podías poner en bandeja de que Hazard fracasara en el Madrid, porque es un jugador que dentro del sistema de juego que tiene el equipo de la capital no suele ser muy del perfil de estos jugadores, porque la propuesta futbolística del Real Madrid, la verdad que nunca se sabe muy bien qué es. Es un equipo que a veces repliega atrás, es un equipo que a veces recurre a las contras, otras veces dirige el juego, pero tampoco es que manejen la posición a la perfección. No es un equipo que intimide desde ese aspecto, a veces contragolpea. Otras veces recurre al fútbol físico de centro y segunda jugada. Por eso creo que destaca, por ejemplo, jugadores como Bellingham a diferencia de Odegaard o incluso el mismo Hazard. Aparte de que siempre supone un reto para todos los jugadores que no jugaron nunca en la Liga Española, acostumbrarse al lugar, acostumbrarse al idioma, a sentarse en la ciudad. Todo eso supone un reto de adaptación que realmente en el Madrid no sé si tuvo, pero tampoco podemos decir que Hazard haya puesto mucho de su parte, porque
cuando pagan 160 millones por vos y aparte no aprovechás esa dinámica positiva en la cual venís, sino que haces todo lo contrario, llegando a la pretemporada con sobrepeso, pues podemos decir que lo que pasó con Hazard es tan surrealista que creo que no lo esperaban ni los madridistas. Porque a pesar de que el juego del Real Madrid, por ejemplo, esta clase de jugadores que son más jugones, le saquen su brillo, no le permitan sacar su 100% de su talento, todos por lo menos esperábamos que Hazard, aunque esté alejado de esa versión tan espectacular del Chelsea, por lo menos ofrezca una versión digna en 4 temporadas. Que me acuerdo que incluso en esa época se hablaba de ceder a Vinicius, porque claro, ¿qué minutos iba a tener Vinicius en el Real Madrid, que ya venía con una temporada en la espalda de experiencia, si fichaba a alguien como Hazard, que todos dábamos por sentado que iba a ser el titular indiscutible y que todo iba a salir a la perfección, porque como dije, era un talento de calibre mundial. Cualquier equipo sin ningún tipo de dudas quería tener en su plantilla. Y creo que Hazard también, aparte de que creo que el sistema o el funcionamiento del Madrid a este tipo de jugadores, como dije anteriormente, yo creo que no le benefician tanto. Creo que Hazard también en Madrid fue su propio enemigo, no cuidándose físicamente y no mostrando ningún tipo de actitud para revertir la situación. Porque el gran problema de Hazard en su estadía en la Liga Española ha sido su mentalidad de decir, bueno, yo ya cumplí mi sueño y nada, ahora como soy tan bueno o soy tan talentoso, me tiro a las zapatillas y acá todo sale por delante porque, bueno, juegan para mí, yo soy la estrella. Y lejos de la realidad creo que no ha podido demostrar ni un 1%, porque decir que hizo algo en el Real Madrid, yo creo que no podemos decirlo o no podemos afirmarlo, porque el jugador apenas ha jugado 50 partidos en 4 temporadas y apenas ha marcado creo que 4 goles, si no estoy mal. Y claro, ante mayor deterioro físico y los partidos de exigencia que jugaba, claramente su cuerpo menos iba a aguantar y entre lesión y lesión se iba perdiendo, hasta que terminó como terminó. Y hasta incluso el jugador, teniendo sobrepeso, decía que bueno, que no podías parar de comer bollos, algo surrealista para un jugador profesional, porque por más que comas bollos, o sea, ¿cuántos jugadores hoy en día tienen un gimnasio hasta en su propia casa? O sea, lo que más en menos de una hora, hipotéticamente. Hazard, la verdad que nunca mostró implicación por querer triunfar en el Real Madrid, si me preguntan a mí, viéndolo de manera objetiva, hasta aún siendo del Barça, porque entiendo la calentura de los fanáticos del Real Madrid con Hazard, porque si lo hubiera hecho en el Barça, yo lo hubiera rescindido el contrato al primer año. Eso es lo que destaco, por lo menos, de los fichajes de Coutinho y Griezmann, por lo menos para ver el vaso medio lleno. Ambos jugadores por lo menos buscaron soluciones para por lo menos intentar triunfar en el Barça. Griezmann jugando de 9, a veces jugando recostado por banda, otras veces en funciones de media punta. Coutinho hasta incluso llegando al punto de ir cedido al Bayern. La verdad que Hazard, a diferencia de estos dos fichajes, que los tres son un auténtico desastre, Hazard es el que menos lo intentó, por lo menos hacer algo para revertir su situación. Y eso a pesar de que en sus primeros partidos había mostrado unos chispazos o por lo menos parte de ese talento, o por lo menos que se estaba empezando a acoplar en el equipo titular en ese momento del Real Madrid, porque hasta por lo menos la lesión que le hace Meunier en ese partido en contra del Paris Saint-Germain, Hazard por lo menos estaba empezando a demostrar cosas, por así decirlo, pero parece que esa lesión que le provocó en ese partido de fase de grupo de Champions terminó acabando con su carrera y con su mentalidad. Porque hasta incluso en Twitter me tocó ver muchas cuentas que a veces me gusta elogiar de qué opinan los madridistas, y en ese momento muchos hablaban, por ejemplo, de Bale, que era un fichaje fracaso, o por ejemplo en ese momento muchos querían afuera a Benzema porque tras tantos años el Madrid no lograba rendir, y apoyaban a Hazard hasta lo último prácticamente. Y lejos de la realidad, para mí es con muchísima diferencia Hazard el que ofreció un rendimiento peor al de Bale, porque al menos Bale ganó sus cosas, ganó su Copa del Rey, ganó sus ligas, ganó prácticamente todo, fue decisivo en momentos de Champions, pero Hazard ni siquiera ni eso. No, es que no recuerdo un partido en el cual Hazard haya sido decisivo con la camiseta del Real Madrid, o que por lo menos haya tenido un impacto en algún partido. Y hasta incluso sin tener los datos en mano, creo que Hazard se fue tras 4 años del Real Madrid y ni siquiera pudo jugar un partido en contra del Barça. O sea, hasta ese punto de surrealismo llegó la situación. Y no me quiero olvidar tampoco que hubo una eliminatoria, creo que fue en el año 2021 o 2022, por ahí, que el Madrid jugó en contra del Chelsea y el Madrid acababa de salir eliminado. Y Hazard, consciente de todo lo que pagaron por él y todo el esfuerzo económico que tuvo que hacer el Madrid, se estaba riendo con los jugadores del Chelsea. O sea, la verdad que fue un auténtico fichaje desastroso y una pena lo que pasó con la carrera de lo que era para mí y lo que es, si por ejemplo hubiera mantenido un buen nivel, uno de los jugadores más impresionantes en la década. Si hablamos de, yo que sé, Messi, Cristiano, Suárez, Neymar,
abajo de ese primer escalón, el que lo comandaba sin ningún tipo de dudas era Hazard. Hazard, que bueno, entra en la bolsa de otro talento desperdiciado más. Es una auténtica pena que estos casos pasen en el fútbol, y encima con ejemplos tan vigentes como son Cristiano y Messi. Pero bueno, eso también habla mucho a la hora de hacer un fichaje, de analizar siempre la mentalidad del jugador, porque siempre es importante que cuando un club o ficha, o por ejemplo el Barça o el Madrid hacen inversiones tan potentes, invertir por ejemplo en jugadores como la mentalidad de Bellingham, ¿no? De querer más y más, o por ejemplo en gente como Lewandowski, y evitar jugadores como Neymar o jugadores como Hazard o jugadores que tengan esta mentalidad: no, llegué, ya cumplí mi sueño, estoy forrado hasta que se mueran los hijos de mis hijos y aquí me tiro a las zapatillas, total sigo cobrando lo mismo, ¿no? Es una auténtica pena. Y bueno, recordaremos a Hazard por esos momentos legendarios que nos entregó tanto con la selección de Bélgica y con el Chelsea. Así que nada, esta ha sido mi opinión, mi reflexión sobre la carrera de Eden Hazard, que puso punto y final, uno de los grandes talentos, como dije, que he visto en mi vida. Y nada, te invito a que me dejes tu opinión en los comentarios, a que des tu like, a que te suscribas y a que compartes este video si seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.